Aprende a perdonarte. Perdónate por todas esas veces que dejaste de priorizar tu bienestar, por todas esas veces que te autolesionaste, por todas esas veces que te autosaboteaste, que comiste pese a que no tenías hambre, que te faltaste el respeto, que no te hiciste caso a ti misma. Perdónate por haber criticado tu cuerpo, por haberte culpado por tus emociones o por las decisiones que tomaste en momentos de vulnerabilidad. Perdónate por las veces que ignoraste tus necesidades, que elegiste lo fácil y lo rápido en lugar de lo que te nutría y de lo que te hacía bien. Perdónate por hacer cosas que no te gustaban solo porque creías que así bajarías de peso, por seguir dietas o por hacer rutinas de ejercicios que no resonaban contigo, que te hacían sentir mal o te desconectaban de tu cuerpo. Perdónate por privar de comida a tu cuerpo solo por el miedo a no alcanzar una meta o por no confiar en que tu cuerpo sabe lo que necesita. Perdónate por no cumplir tu palabra, por las veces que te prometiste algo y no lo cumpliste, por no haberte dado el amor y el cuidado que te mereces. Perdónate por no haber sabido cómo cuidar de ti antes, y no porque fallaste. Nada de esto es un error. Simplemente estabas sobreviviendo con los recursos que tenías. Y ahora que estás en este proceso de pérdida de peso saludable, al mirar atrás con comprensión, puedes empezar a trabajar en tus hábitos, eligiendo desde el amor en lugar del miedo. Cuando tú eliges desde el miedo, te castigas por lo que hiciste en el pasado. Cuando eliges desde el amor, te abrazas por lo que aprendiste. En el proceso de pérdida de peso saludable con conciencia, es inevitable pasar por una etapa de autoexploración y autoconocimiento. A medida que tú vas detectando patrones y conductas repetitivas, te enfrentas a la necesidad de entender de dónde provienen, por qué haces lo que haces. Estas conductas están alimentadas por creencias que se instalaron en tu mente en la niñez. Creencias que no eran tuyas, creencias que tampoco fueron impuestas a propósito para perjudicarte, sino que nacieron de las inseguridades, los miedos y las limitaciones de quienes te cuidaban. Ahora que eres adulta, es importante comprender que incluso en los momentos de autosabotaje, en las veces que no cumples tu palabra o te descuidas, hay una razón de ser, hay una razón detrás de esta conducta. Cada acción, cada pensamiento que te aleja de tu bienestar tiene una creencia que lo respalda. Esas creencias que a menudo son completamente inconscientes porque no ha habido tal vez un trabajo de autoexploración, son las que han influenciado tu comportamiento durante años. Entonces, lo que pareciera un error, un fracaso o una falta de disciplina es en realidad el reflejo de algo más profundo, tal vez un mecanismo de defensa que surgió en tu infancia como una forma de protección ante situaciones de inseguridad, de miedo, de temor. Al tú empezar a descubrir y comprender estas creencias, tus creencias, puedes cambiarlas. Y cuando tú cambias tus creencias, cambian tus acciones. Y para lograr resultados diferentes a los que has tenido hasta el momento, ocupas empezar a hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, si durante años, cuando estabas estresada o cuando estabas ansiosa, recurrías a la comida como una forma de consuelo, quizás en ese momento no tenías las herramientas emocionales o el apoyo necesario para manejar estas emociones de otra manera. La acción de comer en exceso no era algo malo, no era un fallo, era un mecanismo de defensa que creaste en tu mente como una respuesta a un dolor emocional. En ese momento, tu mente no sabía cómo lidiar con el dolor, con la tristeza, con la ansiedad, por lo que recurrió a lo que te brindaba alivio, a lo que te hacía sentir bien, aunque fuera temporal. Era una estrategia, nada más. El comer para consolarte, el hambre emocional, los atracones, son solo una herramienta que a corto plazo nos funciona, pero a largo plazo no es saludable. Ahora que estás en un proceso de pérdida de peso y de desarrollo de hábitos saludable, si te das cuenta que aún sigues gestionando ciertas emociones con la comida o sigues buscando la comida para sentirte un poquito mejor, en lugar de juzgarte o condenarte,
o recriminarte por hacer eso, porque tal vez piensas que estás volviendo a viejos patrones, quiero que te detengas y reflexiones sobre lo que hay detrás de esta acción, porque hoy, ahora, en este momento, tienes más información sobre qué es lo que te lleva a recurrir a la comida en ese momento. Quiero que te preguntes, ¿qué necesidad emocional estás tratando de cubrir con la comida? ¿Qué es lo que crees que necesitas en este momento? ¿Necesitas llorar? ¿Necesitas buscar a alguien para que te consuele? ¿Necesitas apoyo de alguna manera? ¿Necesitas ser un poco más autocompasiva contigo? ¿Necesitas cultivar amor propio? ¿Necesitas mejorar la confianza que tienes en ti misma? Todo lo que tú has hecho hasta este momento ha tenido un propósito. Estos episodios de atracón o episodios en los que has recurrido a la comida para sentirte mejor tenían un propósito. Te estaban protegiendo de algo. Tu mente estaba buscando consuelo, estaba buscando reducir el malestar. Es fundamental que entiendas que todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser, una programación, una creencia. Incluso los momentos en los que no tomaste acción, como cuando te dejas llevar por la inercia y no cumples tus metas, hay un porqué. El autosabotaje tiene un porqué. Tal vez sentías que no merecías el éxito, tal vez sentías que no merecías cuidarte, tal vez sentías que tus esfuerzos no valían la pena. Todas estas creencias te mantienen en un lugar de confort, aunque este lugar de confort no sea saludable para ti y esté bien lejos de lo que a ti te gustaría que suceda, de tus metas. Reconocer que todo lo que has hecho hasta ahora tenía un propósito positivo te permite liberarte de la culpa. Y cuando te liberas de la culpa, empiezas a sanar. Desde este punto, puedes empezar a tomar decisiones conscientes con nuevos recursos emocionales y cambiar la relación con tu comida, con tu cuerpo, con tu bienestar. Si tú durante años has intentado perder peso, pero siempre terminas abandonando a la mitad de camino, cada vez que estás cerca a tu meta, en lugar de sentirte culpable por fallar, entre comillas, es importante que te tomes un momento para reflexionar sobre el porqué de esa acción. Quizá lo que realmente está sucediendo es que en lo profundo de ti hay una creencia de que no eres capaz de lograr lo que te propones, o que el esfuerzo no va a valer la pena porque ya has fallado antes. Tal vez en tu infancia aprendiste que tus esfuerzos no siempre eran suficientes. Tal vez por comentarios o actitudes de tus padres o de tus profesores o de los abuelos, de los cuidadores, de los adultos que había en tu hogar. Tal vez estas personas no reconocían tu esfuerzo o te hacían sentir que nunca alcanzabas las expectativas que tenían sobre ti. Este patrón de abandonar las metas no es un acto de falta de disciplina, es un mecanismo de defensa ante la frustración y el miedo al fracaso. Al haber experimentado en el pasado que tus esfuerzos no eran recompensados, tu mente de manera inconsciente empezó a protegerte de la posible decepción al abandonar antes de que la expectativa del fracaso se hiciera realidad. Este comportamiento te permitía evitar la sensación de no ser lo suficientemente buena o de ser rechazada. Cuando tú reconoces este patrón, puedes empezar a cuestionar esa creencia de no soy capaz o si no lo hago perfecto, entonces no vale la pena. Y podrás empezar a explorar el origen. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Cuándo me sentí así por primera vez? ¿Es realmente cierto que no soy capaz? ¿Es realmente cierto que si no hago las cosas perfectamente no valen la pena? Al identificar estas creencias y entender que tus acciones no son malas ni te definen, sino que son un reflejo de lo que sabías hacer con los recursos emocionales que tú tenías en ese momento, todo empieza a cambiar. Cuando cambias de perspectiva, empiezas a ser más compasiva contigo misma. La pregunta fundamental que debe guiar tu proceso de pérdida de peso, y en realidad creo que debe guiar todo camino de autoconocimiento, es ¿por qué hago lo que hago? Y esta pregunta no se refiere solo a las acciones que realizamos de manera consciente, sino también a reacciones automáticas que parece que surgen sin que nos demos cuenta. Por ejemplo,
¿Por qué te sientes celosa cuando estás en una relación? ¿Qué hay en ti que activa esa emoción? ¿O por qué te autosaboteas justo cuando estás a punto de alcanzar tu objetivo de peso? ¿Por qué haces lo que haces? Preguntas tan simples te pueden dar tanta información de tus creencias, de tu mentalidad, de tus heridas. Toda pregunta abre las puertas hacia la comprensión de ti misma, hacia el autoconocimiento. Cuando sientes celos, por ejemplo, no se trata de una debilidad emocional o que la persona está loca o hay una falta de control, no. Tal vez es que en el fondo tengas una creencia profunda de que no eres lo suficientemente valiosa para ser amada o que temes ser abandonada porque tal vez tienes esta herida. Esta reacción es un reflejo de inseguridades no resueltas, no trabajadas. Pero al identificar el porqué, la raíz, la creencia, puedes empezar a trabajar en eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la forma en cómo te relacionas con otras personas va a cambiar. Lo mismo ocurre con el autosabotaje. Muchas veces cuando estamos a punto de lograr algo importante, de alcanzar nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro instinto de autodefensa entra en acción. Inconscientemente sientes que no eres digna de alcanzar esa meta o que no te mereces el éxito que tanto has trabajado. Este comportamiento no es simplemente una falta de carácter, sino una respuesta a una creencia de no merecimiento o de tener miedo al cambio, tal vez. Lo más importante cuando te hagas esta pregunta es no juzgarte ni sentir vergüenza por lo que encuentras. Toda la data, la información que llega a ti al responder estas preguntas, la utilices para comprender tu inconsciente, para identificar estos patrones antiguos que ya no te sirven y poder cambiarlos. Ahora, el autoconocimiento, el descubrir por qué actúo de la manera en la que actúo, por qué hago lo que hago, abre dos puertitas. La primera puerta es la autocrítica y el lamento. Caemos en la trampa de cuestionarnos por qué hicimos eso, cómo dejé que mi cuerpo llegara a este límite. Entiendo que surja este diálogo. El problema es que alimentamos un ciclo de frustración y culpabilidad. Al quedarte en el lamento, te quedas atrapada en el pasado, ves lo sucedido como errores. Tienes que tener mucho cuidado con la autocrítica porque puede sentirse como una forma de autoconocimiento, pero en realidad estamos perpetuando en los reproches, el sufrimiento, y esto te mantiene atrapada. Realmente no genera cambio. Por otro lado, el autoconocimiento abre la puerta de la autocompasión. La autocompasión te invita a mirar hacia adentro con una mirada más amable, con curiosidad, con aceptación. Entonces, en lugar de juzgarte o culpabilizarte por lo que hiciste en el pasado o por lo que dejaste de hacer, comienzas a ser más amable contigo misma. En lugar de quedarte atrapada en la culpa, empiezas a ver las decisiones que tomaste desde una perspectiva más amplia. Todo lo que hiciste, lo hiciste con los recursos emocionales, mentales y el conocimiento que tenías en ese momento. Y hoy tienes más información, más recursos, por lo tanto te puedes permitir actuar diferente. Entonces, tienes que aprender a perdonarte. El perdón, tanto hacia ti misma como hacia el pasado, te permite pasar por la autocrítica y entrar en un espacio de aceptación. Ahora, el perdón no significa justificar o restar importancia a lo que ocurrió, sino reconocer que somos personas que estamos en constante evolución, en constante aprendizaje, y lo más importante es que te has detenido para cuestionarte y para mejorar. Mucho cuidado con hacia qué puerta me estoy dirigiendo cuando empiezo a reconocer mis propios patrones.